En esta oportunidad vamos a utilizar el transportador para poder medir los diferentes ángulos que tenemos para resolver. Tenemos ese arreglo que nos está presentando un ángulo adyacente. Si recordamos el concepto de ángulo adyacente, un ángulo adyacente es aquel que está uno al lado de otro. Así en fácil es uno al lado de otro, ¿no? Eso sería un ángulo adyacente. El que está uno al lado. Por ejemplo, así en fácil, en sencillo, como para que entendamos, vamos a marcar el ángulo. Aquí tengo un ángulo alfa, que es este que viene de aquí a ahí. Ese es el ángulo alfa. Esa abertura que se está formando ahí es el ángulo alfa. Y el ángulo beta es el que está ahí. Entonces tengo dos ángulos que están juntos. A esos ángulos juntos que están ahí son llamados ángulos adyacentes. Si hablamos de concepto, el ángulo adyacente es aquel que tiene un lado en común. ¿Cuál sería el lado en común que tienen estos dos ángulos? Sería el lado OB, ¿no es cierto? Este lado OB. ¿Cuál es ese lado OB? Es este lado. Estoy remarcando ahí con negro. Ese es el ángulo, el lado en común. ¿Por qué en común? Porque ese lado le sirve tanto para este ángulo, para el ángulo alfa, le sirve, este es el ángulo alfa, y le sirve para el ángulo beta. O sea, es una recta que tienen en común. Si nos vamos a los conceptos, el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos adyacentes. Ahora los vamos a medir. Voy a medir cuánto mide el ángulo alfa, voy a medir cuánto mide el ángulo beta y voy a sumar. Voy a encontrar cuánto es la suma total de los ángulos. Para poder medir necesito un transportador. Utilizamos ese transportador y recordamos cómo se mide. Voy a alinear la marca central de transportador, lo alineo con el vértice. Y la marca horizontal, esta marca que tiene ahí, esa marca que tiene el transportador, lo debo alinear con una semirrecta. En este caso yo quiero medir el ángulo alfa, entonces lo alineo con una de las semirrectas del ángulo alfa y procedo a medir. Si observamos, está alineado y aquí vamos 10 grados, 15 grados, 20, 21 grados aproximadamente. Podemos revisar en la pantalla. Tengo aproximadamente, vamos a acercar un poquito para que podamos verlo. Tengo, contando siempre desde cero, ¿no? Desde la línea que estoy midiendo, 10, 15, aquí 20, 21, casi 22. Vamos a anotar 21 nosotros. ¿Cuánto mide entonces el ángulo alfa? Voy a hacer a un lado el transportador. El ángulo alfa es este, recordemos, y ese es el ángulo que yo acabo de medir. Nuevamente alineado, observemos, 21 grados. Anoto simplemente que el ángulo alfa tiene 21 grados y ya está, nada más no hacemos. El ángulo alfa mide 21. Ahora quiero medir el ángulo beta. ¿Cuál es el ángulo beta? El ángulo beta es este y está formado por esta línea, por esa semirrecta y por esta semirrecta. Por esas dos semirrectas está formado. Entonces, ¿cómo voy a medir? Traigo mi transportador y alineo la marca central con el vértice y la marca horizontal de mi transportador con una de las rectas. Ahora no voy a medir aquí porque esa no pertenece al ángulo beta. El ángulo beta pertenece a este. Entonces yo sitúo el transportador de esa forma y procedo a medir. ¿Cuánto mide? Nos acercamos para que vean bien y vamos contando. Aquí sería 10, 20, 31, 32. Está más en 32. Entonces
ese ángulo beta mide 32 grados. Lo anotamos, 32 grados. Entonces yo anoto ahí que ese ángulo beta mide 32 grados. 32 grados. Ya está. El ángulo alfa mide 21 y el ángulo beta mide 32. Si hacemos la suma entre el ángulo alfa, que mide 21 grados, y el ángulo beta, que mide 32, tenemos un total de, la suma de los dos ángulos es igual a 63 grados. Eso para nuestro primer ejemplo de, en este caso, ángulos adyacentes. Simplemente medimos el ángulo alfa, luego medimos el ángulo beta y ya tenemos los resultados. Simplemente es para que aprendamos a practicar utilizando nuestro transportador. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo otros ángulos que debo medir utilizando un transportador. Tengo mi transportador. Primero voy a medir el ángulo alfa, que sería este de aquí, el ángulo alfa, y el ángulo beta, que sería este de aquí. El ángulo alfa está comprendido entre esta semirrecta y esta semirrecta de aquí. Entonces voy a utilizar mi transportador para poder hacer la medida. Situamos nuestro transportador, la marca central del transportador en el vértice y alineamos con una semirrecta. Alineo y marco. Observamos cuánto tiene el ángulo alfa, 20 grados. Anotamos que el ángulo alfa mide 20 grados. Simplemente 20 grados. El ángulo alfa mide 20 grados. Procedemos a medir el ángulo beta. El ángulo beta, nuevamente traigo mi transportador. Ahora, nuevamente, no vamos a cometer el error de medir aquí, ¿no? Desde aquí hasta aquí. No. ¿Cuál es el ángulo beta? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? El ángulo beta está formado por esta línea y por esta línea. Por esas dos semirrectas está formado el ángulo beta. Entonces el transportador debe estar situado en el vértice y en una de sus semirrectas, o en esta, que pertenece al ángulo beta, o en esta, que pertenece al ángulo beta. Igual, de cualquier forma se va a medir y va a medir lo mismo. Ustedes ven la comodidad, cómo trabajar. Entonces yo lo sitúo ahí en la línea naranja, que pertenece al ángulo beta también, y voy a proceder a medir desde aquí hasta aquí. Esa abertura es la que tengo que medir. ¿Cuánto tiene esa abertura? Revisamos bien. Desde 0, 10, 20, 30, 40, vamos subiendo hasta 71. Tiene 71. El ángulo beta tiene 71 grados. Simplemente anotamos esos 71 grados. Anotamos, el ángulo beta es 71 grados. Y ya tenemos todo. El ángulo alfa mide 20 y el ángulo beta tiene 71 grados. También son ángulos adyacentes. ¿Por qué son ángulos adyacentes? Porque tienen una semirrecta en común. En este caso, la semirrecta en común es la que está pintada naranja, para que nos demos cuenta. ¿Cuánto es la sumatoria de estos dos ángulos? 71 más 20, 91. La sumatoria del ángulo alfa y el ángulo beta es 91 grados. Finalmente, procedemos a nuestro último ejemplo. Y aquí tenemos una combinación de ángulos. Ángulos opuestos por el vértice y ángulos adyacentes. Tenemos una miscelánea de ángulos compuestos, ángulos suplementarios, ángulos complementarios. Y eso tenemos que recordar la teoría para poder resolver simplemente con teoría. Si observamos nosotros, entre este ángulo y este ángulo, ¿cuántos grados hay? ¿No? Si observamos, es una recta horizontal la que se completa, ¿no?
ese ángulo tiene 180 grados. Si no nos recordamos, lo podemos medir. Son 180 grados. Observemos. Desde esta semirrecta, perdón, se movió. Desde esta semirrecta hasta completar al otro lado son 170, 180 grados. 180 grados, ¿no? Entonces tenemos que recordar eso. Eso se llama ángulo llano. Tenemos un ángulo llano, que es este. Tenemos un ángulo A, que si nos fijamos es adyacente al ángulo B. Tenemos ángulos opuestos. ¿Cuáles son los ángulos opuestos? El ángulo A es opuesto al ángulo C. El ángulo B es opuesto al ángulo D. Sabiendo la teoría, solamente necesito medir un ángulo y los demás automáticamente los puedo resolver sabiendo la teoría. Sabiendo la teoría de los ángulos opuestos por el vértice y los ángulos adyacentes, ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Recordemos que un ángulo suplementario es aquel que mide 180 grados. El ángulo complementario es aquel que sumado mide 90 grados. Y además que debemos recordar que los ángulos opuestos por el vértice, como en este caso el ángulo A con el ángulo C, son opuestos por el vértice, ¿no es cierto? Esos ángulos miden lo mismo. Miden lo mismo los que están opuestos por el vértice. Entonces yo voy a proceder a empezar a medir. Voy a medir el ángulo A. El ángulo A lo sitúo en el vértice de mi transportador y alineo con una de las semirrectas y procedo a medir la abertura que hay entre esta semirrecta y esta semirrecta. ¿Cuánto vamos a tener? No me alcanza, no sé cuánto porque no me alcanza la línea. ¿Qué puedo hacer? Agarran un lápiz, una regla y extienden la recta. La extienden, la hacemos más larga, simplemente para poder medir, porque si no, no podría medir. Entonces yo voy a medir esa abertura, la abertura que va desde aquí hasta aquí. Medimos esa abertura, esta abertura de aquí, voy a medir cuánto mide. Y agarramos el transportador y contamos simplemente. Observamos cuánto mide. 10, 20, 30, 40 y exactamente mide 50 grados. El ángulo A mide 50 grados. Vamos a volver al tamaño normal. Vamos a hacer a un ladito el transportador y vamos a anotar. El ángulo A mide 50 grados. Ahora, sabiendo ese ángulo, lo demás yo lo puedo sacar simplemente calculando. Sabiendo la teoría. Recordemos que dice la teoría que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo, son iguales. ¿Cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? El A es el opuesto al C. Por tal motivo, el ángulo C también llegaría a medir 50. También llegaría a medir 50. ¿Por qué? Porque es opuesto. Opuesto al A. Son opuestos, miden lo mismo. De igual forma, el ángulo B es opuesto al ángulo D. Son opuestos, están al frente, digamos. Por tal motivo, el ángulo B mide lo mismo que el ángulo D. Pero ¿cuánto mide el ángulo B? ¿Cuánto mide esto? Ya sé que esto vale 50. Pero ¿cuánto mide esto? Tengo dos formas. Agarro el transportador o lo mido, o usando la lógica y sabiendo la teoría, puedo calcular cuánto vale B. ¿Cuánto vale B por teoría? Por teoría, B vale 130 grados. Lo vamos a anotar, por teoría. ¿Por qué? ¿Por qué vale 130 grados? En un principio habíamos dicho que el ángulo llano, ¿cuál es el ángulo llano? El que viene de horizontal a horizontal. Ese es el ángulo llano. Ese mide 180 grados.
En teoría sabemos que desde aquí hasta aquí mide 180 grados. Ahora, simplemente démonos cuenta. Si desde aquí hasta aquí mide 180 grados y ya tengo esto que vale 50, esto vale 50, entonces aquí, ¿cuánto me falta esto? ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Me faltaba 130, es por eso que pusimos 130, porque 130 más 50 van a ser los 180 de todo esto. Esa sería una forma, ¿no? Sabiendo la teoría. La otra forma es agarrando el transportador y midiendo. Agarro el transportador, lo sitúo en el vértice, lo alineo con una de las semirrectas, lo alineamos y procedemos a medir. Ahora, ¿qué es lo que voy a medir? ¿Qué abertura es la que voy a medir? Es la abertura desde esta semirrecta hasta esta semirrecta. Ese ángulo es el que estoy midiendo. Procedemos a medir entonces. Empezamos desde aquí, ¿no es cierto? Desde el 0 se empieza siempre. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vamos marcando hasta 130. Tengo 130 grados. El ángulo B vale 130 grados. Y es lo que habíamos anotado nosotros simplemente con la teoría. Hacemos a un lado el transportador. Y por definición, ¿cuánto vale el ángulo D? El ángulo D es opuesto al ángulo B. ¿Qué significa eso? Que también vale 130 grados porque es opuesto al ángulo B. El ángulo B vale 130, entonces el ángulo D también nos va a marcar 130. Y listo, ya está hecho. Este ángulo se repite aquí porque son ángulos opuestos. Simplemente anotamos el ángulo E vale 50 también, el ángulo G 50 también porque es opuesto. El ángulo F, ¿cuánto vale el ángulo F? El ángulo F es el mismo que el B. Por tal motivo el ángulo F mide 130 grados, al igual que el ángulo H. El ángulo H también vale 130. Ahora, si marcamos todos estos ángulos, los cuatro ángulos, ¿qué se forma? Forma una circunferencia. ¿Y una circunferencia cuántos grados tiene? 360. Y si nosotros sumamos los cuatro ángulos, ¿cuánto creen que les va a dar? También 360. Esa sería la manera de medir los ángulos en este tipo de ejercicio.